Eh, Estamos en Romanos, en el capítulo 5 que vamos a empezar, pero antes vamos a ver el resumen del capítulo 4 y nos lo va a dar aquí, con el favor de Dios, nuestro hermanito Iván Portillo. Adelante, Amén, Iván. hermano. Amén, hermano. Muchas gracias, hermanitos. Es un gusto poder hablar de la palabra de Dios y me gusta mucho el enfoque del apóstol Pablo en estos capítulos y un ejemplo es que él en el capítulo 1, versículo 1, que bien que de ahí nos empieza a enfocar por qué es apóstol. Dice que es apóstol para predicar el evangelio y siento yo que este libro es una buena invitación a que conozcamos realmente, a llevar esa palabra de Dios. A veces nosotros tenemos que tener tenemos que tener ejemplos a seguir. Y para mí un ejemplo a seguir es el apóstol Pablo. Casi todos el enfoque lo podemos ver que él trata de priorizar, ¿verdad? Eh, el apóstol Pablo, por ejemplo, en el capítulo 4, él empieza haciéndonos una pregunta. ¿Qué pues diremos? Que Abraham, nuestro padre, según la carne halló. Entonces, vemos que Pablo hace esa pregunta y aquí venimos nosotros y como que buscamos un ejemplo de aprender de este ejemplo de Abraham. Entonces, ¿por qué hace esa pregunta? Porque vemos que también tenemos otro ejemplo de fe en esta persona, ¿verdad? Y vemos que luego continúa y como que contesta en el versículo 2, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene que jactarse, pero no con Dios. Entonces, está respondiendo a la pregunta anterior y su propia pregunta, diciendo que Abraham hubiera sido justificado por las obras, podría jactarse de sí mismo. Sin embargo, Pablo dice que Abraham no puede jactarse de sí mismo ante Dios. Pues, bien clarita, ¿va? Entonces ahí podemos hacer una pregunta. ¿Por qué Pablo dice que Abraham no puede jactarse de sí mismo ante Dios? Porque sabemos que nosotros eh, eh, aquí entra lo que es la gracia. Y por ejemplo, vemos el versículo 3, él dice, ¿por qué dice la escritura que creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia? Qué bonito, ¿verdad? ¿Por qué? Entonces, citando Génesis 15:6, entonces ahí está Abraham fue justificado por la fe. Entonces, ¿qué significa? Que Abraham creyó a Dios, ¿verdad? Qué bonito, ¿verdad? Es un ejemplo precioso de poder entender cómo Abraham, sin tener, y me gusta mucho porque incluso cuando los judíos le dijeron, ¿por qué decís que si Abraham tú tienes 30 años, Jesucristo y Abraham? Pero Abraham dice, vio, creyó y vio, o sea, él estaba viendo hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ya el enfoque que tienen los versículos 4 y 5, pero el que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Fíjense qué cosa, como Pablo explica que la fe en Jesucristo es lo que nos hace justos ante Dios. O sea, aquí eh, se viene a revelar toda la justicia de Dios, o sea, algo que Él le agrada, porque hay que entender que para Dios en su infinito dice, no hay tan solo uno, ni uno, todos pecaron, pero quien satisface la justicia es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, también enfocando del 6 al 8, aquí entra otro tema que es David. Y el hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos, ¿verdad? Entonces, como viene de vuelta a hacer otro ejemplo, ¿verdad? De quién es que es el Señor no imputó de pecado, pero podemos ver
que ya David ya viene introduciendo lo que es el perdón, ¿verdad? Y estamos llenos de salmos como David entra en este proceso. Aunque no existían bajo la ley, era difícil pues salvarte, ¿verdad? Pero ahí Pablo está citando Salmos 32 del 1 al 2 para poder afirmar eso, ¿verdad? Entonces, y ahí hacías una pregunta, ¿qué implica, qué significa que Dios no imputa de pecado al hombre? O sea, cuando pide perdón, ¿verdad? Por ejemplo, haciendo un análisis de los versículos 9 al 12, sigue con el tema de las bienaventuranzas. Dice, solamente por la circuncisión o también por los de no la circuncisión. Pero decimos que Abraham fue contado por la fe por justicia. Eso es bien importante notar que como Dios ha venido en el proceso de salvación. O sea, que bien, ¿verdad? Caemos, pero levantamos y Dios siempre ha tenido una salida, a pesar de que ya nosotros aquí, pues vino Jesucristo y luego lo plantea bien con Mateo 28, 18 al 19. Esa es para todo el mundo, o sea, siempre Dios nos da una salida, ¿verdad? Entonces, podemos decir cómo fue que le fue contada, estando en la circuncisión, aquello cómo es que valió y cómo nosotros, qué es lo que para nosotros tiene valor. Y ya nosotros tiene valor la gracia. Salimos de un proceso incluso si ustedes pueden ver, los Gálatas estaban no podían todavía comprender, porque Pablo les llama la atención, porque querían todavía introducir esa parte, ¿no? Es que el evangelio sin convención no va a valer. Entonces allí Pablo tenía bien, me gusta porque Pablo tiene una fortaleza y él nunca se cayó, ¿verdad? A pesar de que Pedro era un apóstol, le dijo, no, está perdido, no pueden haber dos cosas. Querían seguir con él, pero sabemos que lo que vale es el evangelio. Ya en el enfoque que tiene los versículos 13 al 25, puede ver, sigue todavía, David le es atribuido por justicia por las obras de ley, sino por la fe, aquel que justifica al impío diciendo, dichoso aquel cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Fíjese bien como nosotros, como es de ahí venimos aprendiendo de que a pesar de aquel tiempo, especialmente David, lo vemos ver con pecados, pero como Dios no le toma en cuenta. Entonces, este capítulo 4 está lleno de cosas preciosas, ¿verdad? Pero que al final nos viene a decir que lo que tiene valor para nosotros en este tiempo, a pesar, porque hay muchas personas que toman esto como que no, pero que la ley vale, si vale en su tiempo, y ese es el enfoque, que no podemos ir aquel tiempo allá, estamos en este tiempo por acá, estamos bajo la ley perfecta, como dice Santiago, ¿verdad? Que el Señor les bendiga, hermano. Gracias, hermano Iván. Sí, definitivamente sabemos desde un principio de que hay muchos temas importantes en Romanos, pero el tema primordial es la obediencia a la fe, la nueva justificación ante Dios de nosotros por la fe en Jesucristo. Los versos clave que no nos debemos de olvidar, aprendernos de memoria, ¿verdad? Es el versículo 5 del capítulo 1, es por medio de él que hemos recibido gracia y apostolado para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles por amor a su nombre. Y también debemos de recordar de que esa obediencia a la fe tiene que ver con la nueva regla, la nueva ley, ¿verdad? Que está en el capítulo 3 y el versículo 24, ¿verdad? Donde dice, todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración a su justicia, porque en su tolerancia
Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea justo y sea Él que justifica al que tiene fe en Jesús. Entonces son cosas básicas, importantes, que tenemos que entender. En el capítulo 4 que leíamos nos describe primeramente el consejo de que el que obra de acuerdo con la obediencia a la fe es como que si estuviera asalariado, o sea, merece un pago, porque está obedeciendo una ley, entonces se siente orgulloso y piensa en sí mismo y la gente se enorgullece, yo soy mejor que tú porque yo cumplo mejor la ley que tú, pero no es así. Cuando tenemos que obedecer la fe y vemos que Dios no está contando nuestra obra, sino cuando nos ve actuar, está midiendo nuestra fe. Y lo que le encanta a Dios es que tengamos fe. ¿Y qué es la fe que está hablando aquí? Es la fe en que Dios es capaz de compensarnos, ¿verdad? Que tiene todo el poder para darnos el premio que nosotros buscamos, para perdonarnos, para llevarnos a la vida eterna, que es la confianza en que Él tiene el poder para hacerlo, porque si no, no vamos a Él. Tratamos de hacerlo por nuestra cuenta. Entonces es el reconocimiento de que nosotros somos incapaces de hacer eso, incapaces. Y por eso da los ejemplos de la circuncisión en aquel tiempo, en el tiempo de Abraham, solamente el circuncidado era pueblo de Dios. Sin embargo, Abraham, Dios lo bendijo antes de la circuncisión, antes que fuera identificado como pueblo de Dios. Entonces nos está diciendo que la fe de Dios, perdón, la gracia de Dios es inmesurable, es grandiosa, grandísima, ¿verdad? Y entonces nos da el ejemplo de Abraham, que por la fe que tenía en Cristo logró obedecer a Dios en todo, incluyendo ir a la tierra prometida, incluyendo tener un hijo en su vejez, todo ese aspecto de hacerlo, porque él confiaba en que Dios era capaz de ayudarlo. Entonces es muy diferente decir, tengo la esperanza que algún día me voy a salvar o que algún día me voy a portar bien, a decir que tengo la certeza de que voy a portarme bien porque tengo la certeza de que Jehová me ayude, Dios me ayude, ¿verdad? Ahora, dentro de toda esta situación de entender la gracia de Dios, incluye la condición específica de trabajar con Dios a través de Jesucristo, ¿verdad? El mismo Jesús en Juan dijo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, el que cree en mí cree en el Padre, en el que me envió, dice en realidad, el que cree en mí cree en el que me envió. Y entonces es sobre esa base que se está desarrollando la fe. Cuando aprendimos y concluimos el sábado pasado que es importantísimo que la fe, esa sea la seguridad de que Dios es capaz de perdonarnos, de salvarnos, de llevarnos al cielo, si no, no vamos a ir con Él. Si pensamos que es simplemente una bola de reglas que tenemos que obedecer, entonces lo vamos a tratar de hacer por nuestra cuenta y ganarnos el cielo, y no es el plan. No hay forma de ganarse el cielo. La única manera de llegar al cielo es dejar que Dios te ayude. Vimos el ejemplo de 2 Timoteo capítulo 2, versículo 25 en adelante, donde dice que el siervo de Dios debe ser, eh, ¿cómo se dice? No orgulloso, sino humilde y manso y temeroso, y que corrija con compasión, con misericordia, ¿verdad? Con cordialidad al que se opone, por si quizá esa persona se arrepienta para conocer la verdad y escape del lazo del diablo, ¿okay? Para que llegue a tener fe. Entonces tenemos que considerar que nuestro trabajo es ese. La otra cosa que nosotros vemos aquí como cosa primordial, absolutamente primordial, es el capítulo 1, versículo 15 y 16, 14, 15 y 16, donde el apóstol Pablo dice que me siento endeudado, me siento endeudado, tengo obligación tanto para con los griegos como para los bárbaros.
para con los sabios, para con los ignorantes. Por mi parte, estoy ansioso de anunciar el Evangelio también a ustedes que están en Roma. ¿Por qué? Porque no me avergüenzo del Evangelio, hermanos, porque es el poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree. Esto lo mencionó claramente el hermano Iván como punto importante y primordial. O sea, debemos de tener qué gozo y qué gusto que tengamos el privilegio de poder compartir el Evangelio de salvación, porque es la única cosa que Dios ha escogido para poder salvarnos. O sea, no hay otras cosas, ¿no? Cuando nos vamos a ir a un lugar, hay muchos caminos que llevan ahí, aquí físicamente, ¿no? Vamos a ir al mercado, podemos tomar el bus, podemos tomar una bicicleta, manejar una motocicleta, caminar. Hay una infinidad de maneras. Podemos irnos por esta calle o por otra calle, pero para salvarnos solamente hay un método, y ese es el Evangelio. Y dice, porque en el Evangelio se manifiesta la justicia de Dios. ¿Recuerdan? La justicia. Y de todo este asunto es cómo somos justificados para poder ser salvos. Justificado quiere decir que estoy visto bien. El ser justificado es lo que leyó en el versículo 7 del capítulo 4, nuestro hermano Iván. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas. Es el que ha sido justificado, el que no tiene pecado. ¿Por qué no tiene pecados? Porque no los hizo, sino porque ha sido ¿qué? Perdonado. ¿Cómo fue perdonado? No solamente porque Dios dijo perdón, te perdono, no, Señor. Él pagó, porque Dios al principio, no se olviden, Dios al principio dijo que el pago del pecado es muerte, simple y llanamente. Que la paga del pecado es muerte. Entonces la dádiva de Dios, y eso lo va a decir en Romanos 6:23, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Dádiva quiere decir regalo. Entonces, vamos a seguir desarrollando esa mentalidad. Entonces, el capítulo 4 de 23 termina diciendo, versículo 23, 4:23, no solo por él fue escrito, que la fue contada, sino también por nosotros, a quien será contada, como los que creen en aquel que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor. Esa resurrección es la prueba más grande, más fehaciente, más evidente, la evidencia más grande que Dios nos puede dar para que nosotros creamos y realmente le sigamos a Él. ¿Eh? Solamente a Él, porque Él es el único a través de quien podemos llegar a Dios, ¿no? Nosotros podemos hablar a Dios solamente a través de Jesucristo. Es el único medio por donde podemos llegar. No hay otros medios. En el Antiguo Testamento tenían ese templo y en el templo había el lugar santísimo y detrás en el lugar santísimo había una cortina, un velo, ¿verdad? Y ese velo solamente podía ir una vez al año el sumo sacerdote para ver la gloria de Dios. Pero cuando murió Jesús en la cruz y resucitó, ese velo se rasgó, entendiendo, dándonos a entender que nosotros tenemos acceso a Dios, ¿verdad? ¿Ok? ¿Por qué? Porque Dios levantó de los muertos a Jesús. Y tiene habilidad de levantar a los muertos. Y él tiene habilidad, y eso lo demostró él primero en Juan capítulo 11 con quién? Con Lázaro, ¿verdad? Que había muerto. Y la gente, los hermanitas no sabían, etcétera. Y lo levantó de los muertos. Simplemente le dijo, Lázaro, ven fuera, y aquel salió parado, ¿verdad? Entonces, si él tiene ese poder, debemos de contar con él para poder levantarnos a nosotros, a los muertos. En 2 Corintios 4, él va a decir, aquel que levantó a Jesús de los muertos, os levantará a vosotros también en aquel día. Qué maravilla poder pensar en esa forma. Y eso es lo que debe de hacer que creamos el Evangelio. Ahora, no nos olvidemos lo que estamos hablando, porque la conclusión es el capítulo 5 de la tesis, de la disertación del capítulo 4 de lo que es la fe. La conclusión está en el capítulo 5. Pues vamos a leer el capítulo 5 primero, de los primeros 11 versículos. ¿Alguien me hace el favor de leerlo? Romanos capítulo 5,
del 1 al 11. ¿Alguna hermanita, por favor? O hermanito. Leo, hermano. Adelante. Dice la palabra de Dios. Justificado pues por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. No solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. La paciencia prueba y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que en siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Estando ya justificados por su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más que estamos reconciliados, seremos salvos por la vida. Que el Señor le bendiga. Fíjense, esta aseveración que estamos leyendo aquí es básica y importantísima y tremendamente poderosa. Lo primero que dice, por tanto, habiendo sido justificados, ¿por qué? Por la fe, ¿cierto? Y mucha gente se para ahí y les va a decir a usted, pues sabe usted, solamente con todo, solamente que creas, no importa lo que hagas, te vas a ir al cielo en bicicleta. Y no es así. No está hablando de eso, ¿verdad? Hay iglesias enteras grandes, llamándose cristianas, que creen eso. Janet, Y tienes el simplemente, micrófono por la abierto. gracia de Dios, ya estás ahí, ¿verdad? Ya te salvaste. La fe solo te salva. Pero fíjate lo que está diciendo la escritura. Primero que hay que leer todo el capítulo, incluyendo el capítulo 6, que es la advertencia a los que creen de esa manera. Pero dentro del capítulo 5, el versículo 1 solamente, ya nos dice algo que es diferente a lo que acabamos de aseverar equivocadamente. Dice, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz, o sea, reconciliación, ¿verdad? Estamos sin pecado, estamos bien con Él, con Dios, estamos justificados. Eso es lo que quiere decir, está explicando lo que es justificado, ¿no? O sea, cuando tú te portas mal y tu mamá se enoja contigo y cuando ella te castiga y tú cumples tu castigo, tú quedas justificado, ¿verdad? Y te dice, haz tu tarea y puedes ver la tele, pues entonces haz la tarea y luego ya puedes ver la tele, quedas justificado ante Dios. Los justificados por la fe tenemos paz para con Dios. O sea, el logro y la meta es tener ¿qué? Paz para con Dios. Y esto es importantísimo, porque antes de ir adelante, tenemos que entender cómo es que obtuvimos la paz. ¿Verdad? No quiten su lugar, su dedo de aquí, pero vayan conmigo a 2 de los Corintios, capítulo 5. El hombre había pecado desde Adán, ¿verdad? Y estaba enojado Dios con la humanidad. Le dijo, maldita sea la tierra por tu causa, ¿verdad? Y los había echado fuera del huerto del Edén, donde ellos habían sido puestos, y en ese huerto tenían acceso al árbol de la vida, podían vivir eternamente. Pero la paga del pecado es la muerte. Como ellos pecaron y desobedecieron a Dios, los sacó del huerto y de ahí en adelante se introdujo la muerte física aquí, en este mundo. Y ya tenemos toda la historia de la humanidad de ahí en adelante. Está enojado Dios con ellos, pero cuando viene Jesús,
y se viene y se presenta aquí y hace lo que ha hecho, muere en la cruz y resucita. En el capítulo 5 de Segunda de Corintios, comenzando con el 18, dice, y todo esto procede de Dios, que nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros en nombre de Cristo. Les rogamos, reconcíliense con Dios. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Dios había hecho un pacto con el hombre a través de Moisés. Y si los que le obedecían, les iba a ir bien, y los que no le obedecían, les iba a ir mal, ¿verdad? Pero no les había ofrecido nunca vida eterna, ¿correcto? Ahora, ¿quién pecó? ¿El hombre o Dios? Obviamente el hombre, ¿verdad? El ser humano, ¿sí? Entonces, ¿quién debía de pedir reconciliación? ¿Quién debía de pagar por su pecado? Pues el hombre, ¿verdad? Obviamente. Si yo soy el que pequé, pues yo soy el que tengo que pagar la sentencia, ¿o no? Pero Dios lo hace al revés. Lo hace al revés. El que no tuvo pecado, se hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia delante de Él. ¿A quién le están atribuyendo la salvación? ¿A nuestros actos o al acto de Dios? El acto de Dios, ¿verdad? El hecho que Él le hizo. Entonces, entendamos eso. Entonces, cuando volvemos al capítulo 5, versículo 1, dice, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Y oigan bien lo que dice ahora, por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Es difícil aquí en la pantalla dar una ilustración, pero quiero tratar de hacerlo, ¿verdad? Suponiendo que yo quiero hablar con Dios y Jesucristo está en medio de Dios y yo, ¿verdad? Aquí estoy yo, aquí está Jesús y aquí está Dios, ¿verdad? Entonces, si yo quiero llegar a Dios, ¿puedo ir para allá? Pues no, ¿verdad? ¿Puedo ir para acá? Pues tampoco. El único camino es ir a través de Cristo. Y otra vez la singularidad. Me encanta la singularidad. La singularidad de la salvación, la singularidad del Evangelio, la singularidad de la fe, la singularidad de la justicia, la singularidad de la paz, de la reconciliación. Es sencilla, la palabra es sencilla, pero son principios que no entendemos porque el mundo, somos especialistas, el ser humano, en complicar las cosas. Y eso deben de ser fáciles de entender. Debemos de pedirle a Dios entendimiento. Y lo que me está diciendo aquí, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él es la propiciación de nuestros pecados, es el que pagó, Él es el redentor, el que pagó la fianza para que saliéramos, ¿verdad? Él es el que perdona, Él es todo. Y es el único por quien tenemos acceso a Dios, ¿verdad? La gente no tiene esa idea, ¿verdad? ¿Cuántas hay en vuestros países? No hay esas gentes que leen la palma de la mano y la hoja del té y le dicen lo que va a pasar y hablan con los espíritus. ¿No hay de esos? Brujos o sí hay. En todos lados hay. En todos lados hay gente que quieren comunicar con el mundo espiritual. Pero la comunicación con Dios, hermanos, es solamente válida a través de Cristo Jesús. Y debemos entender, o sea, la aseveración es tremenda. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo.
Ahora fíjate bien lo que dice. Por medio de quién, por eso es tan importante leer esto, por medio de quién también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Ok? Fíjate bien, ¿por medio de quién? ¿Por medio de quién? Por medio de Jesucristo, ¿verdad? Por medio de Jesucristo tenemos acceso, entrada, o sea, no hay otra puerta para poder llegar a Dios. Aquí está Dios, aquí estoy yo, para poder llegar, la única puerta que hay. No se puede entrar por la ventana, por eso dice Juan en el capítulo 15, el 10, ¿verdad? El ladrón entra por otro lado, pero viene a robar, ¿verdad? Viene a robar. Pero nosotros, el mismo Señor Jesús dice, yo soy el pastor, yo soy la puerta, yo soy la puerta del corral, para que entren y salgan los ovejas. Cristo es la puerta, Cristo es la entrada, no hay otra salida, no hay otra entrada, no hay otra forma de entrar a recibir, a obtener la gracia de Dios. ¿Entendemos eso? Cuando entendemos eso, entendemos la singularidad también de la iglesia. Por eso la palabra no dice las iglesias, sino la iglesia. Por eso Jesús mismo les dijo a sus discípulos, Mateo 16, 18, y sobre esta roca edificaré ¿qué? Mi iglesia, y las puertas del Hades, de la muerte, no prevalecerán contra ella. O sea, el acceso a la iglesia, para entrar a la iglesia es donde hay que vida eterna, porque no hay pecado. ¿Por qué no hay pecado? Porque somos muy fuertes para no pecar. No, Señor, porque Dios nos perdona el pecado. Ahora, de una vez, luego vamos a decir, bueno, entonces es pura gracia, pero no se olviden lo que va a decir el capítulo 6, versículo 1, ¿verdad? Que dice, ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en el pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? O sea, no, tampoco es licencia para pecar. La libertad no es licencia para pecar. O sea, Dios es el que juzga el corazón de nosotros. Él sabe cuál es nuestra intención y cuál es tu intención. Pero si tú entiendes lo que Dios está haciendo por ti y tienes fe en que es capaz de darte una vida eterna, vas a correr detrás de Él y confía en Él que no te va a dejar salirte del camino. Cuando Él te dice, como le dijo a Josué, no te dejaré y te desampararé. ¿Verdad? No te abandonaré, voy a estar contigo, tranquilo, tranquilo, voy a estar contigo. ¿Y qué hizo Josué? Llevó al pueblo al eterno prometido. Todo lo que tenía que hacer, ¿verdad? Pero no lo hizo él, sabía quién lo estaba haciendo. Dios estaba con él, ¿verdad? Dios estaba conmigo. Eso es tan importante que entendamos. Pero también entendamos cuál es la función de Dios, cuál es la función de Cristo. Y se fijan lo que estaba diciendo. No es un Dios que nosotros nos imaginamos que está ahí desde el cielo parado como juez diciendo, ay, te equivocaste, ay, hiciste mal aquí, ay, estás pecando, para afuera, para afuera, para afuera. No, no. No es un Dios así que no quieres tener, ni yo no quiero tener nada con Dios. Mucha gente piensa de esa manera. Por eso se resiste a estudiar la palabra de Dios. Se resiste a estudiar la Biblia. Prefiere pensar de que la Biblia es falsa, que son puras tonterías lo que está diciendo. Fíjense bien. Cuando alguien te diga eso, dile, mira, antes de seguir adelante, solamente te puedo pedir un favor. Un favor, ¿cuál es? Vamos a leer la palabra de Dios un poquito, la Biblia, y a ver qué piensas, a ver si piensas que está bien o mal. ¿Saben por qué digo eso? Porque cómo viene la fe. Romanos 10, 17, ¿verdad? Aquí mismo lo va a decir, la fe viene por descubrir ¿qué? Deja que Dios le enseñe, déjale, Dios se defiende. No tienes que defender la Biblia, Dios se defiende solito. Dios sabe defenderse mejor que tú y yo. Déjale a Dios que se defienda solito. Y abre la Biblia donde quieras, ¿verdad? Porque Dios está encargado. Él sabe exactamente lo que esa persona necesita. Y si se presta en un momento dado, ¿verdad? Se arrepiente y te deja
que le lea la palabra. Mira qué bello que es la palabra. La palabra es maravillosa, maravillosa. Y luego si le preguntas cuando lo lee, entiendes lo que lees. Y si te dice que no, pues explícale. ¿Y cómo se le explica, hermanos? Con el Evangelio. Porque es el poder de Dios para salvación. El Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? La justicia de Dios. ¿Cuál es la justicia de Dios? Por fe a través de Jesucristo, en que Él nos puede perdonar, salvar, resucitar, levantar de los muertos. ¿Y cómo hizo esa fe? El evento, ¿verdad? Vámonos, tranquilos, es todo lo que hay que hacer. Ok, versículo 2, entonces el capítulo 5, por medio de quien hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo también? Que consideren esto. Está hablando a gentes que ya entran, ya están adentro. Estamos en la iglesia. Estamos en la iglesia. Los que no estamos en la iglesia, todavía no hemos entrado. Hay que entrar. ¿Cómo entra? Varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué le contestó Pedro? Hechos 2:38 de memoria. ¿Qué? ¿Quién lo dice? De memoria. Ya lo está diciendo Joel, enseña. ¿Ves? Y Wendy también. No, a través del bautismo, a través del arrepentimiento del bautismo y el conocimiento de la confesión. Lo que está diciendo bueno, lo que está diciendo mi esposa. Amén, amén, amén. Tremendo, ¿verdad? Entonces, fíjate. Lo mismo que tenemos que hacer, tenemos que arrepentirnos, tenemos que confesar nuestra fe, tenemos que bautizarnos, porque lo dice ahí. La palabra lo dice, deja que la palabra lo diga, no lo digas tú. Para que la gente no diga, dijo Miranda que me bautizara. No, Miranda no dijo nada. Déjame ver lo que dice Dios, ¿verdad? A través de su palabra. Y si no crees en la palabra, sigue leyéndola, solita vas a caer, porque mira cómo están las cosas. Ahora, fíjate bien. Una vez que hemos tenido entrada, fíjate lo que dice. Obtenido entrada por la fe a esta gracia. ¿Esta gracia qué produce en nosotros? Firmeza, estamos firmes, gloria. Es diferente, ¿no? Tengo firmeza en el gobierno del país donde estoy, en la economía del país donde estoy. ¿Tengo gloria o estoy pensando así? Si tengo dinero, estoy preocupadísimo que lo voy a perder. ¿Verdad? Si no tengo dinero, quiero ganarlo, pero no lo gano. No, aquí en el mundo no hay nada bueno, no hay nada bueno, nada. Por más que uno trate de hacerlo, todo falla, todo falta, todo se echa a perder. Todas las cosas se echan a perder. No importa lo que tengas, ¿verdad? Entonces, en las cosas de Dios nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Fíjese lo que dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 19. ¿Cuál es nuestra esperanza? Fíjate qué bonito es este versículo. A mí me encanta. Porque ¿quién es nuestra esperanza o gozo o corona de gloria? Y oigan bien, no lo son ustedes, o sea, la iglesia, en la presencia de nuestro Señor Jesús en su venida, pues ustedes son nuestra gloria y nuestro gozo. ¿Verdad? Ustedes son nuestra gloria y nuestro gozo. Y qué bonito que tenemos el privilegio, a pesar de todas las cosas que pasan en el mundo, de estar aquí reunidos en esta plataforma, este número de hermanitos que estamos aquí. Tomen en cuenta de que ni siquiera los apóstoles pudieron hacer esto.
Cuando vemos al apóstol Juan, está exiliado solo en la isla de Patmos, sin compañía. Cuando vemos al apóstol Pablo, estuvo de menos unos 30 años de sus 40 años de ministerio en la cárcel. Imagínense pasársela en la cárcel. Entonces, qué maravilla es la gloria de Dios y la gracia de Dios. Y luego dice todavía en el versículo 3, y no solo eso, sino que también nos gloriamos, oigan bien en esto, en las tribulaciones. ¿Por qué? ¿Por qué nos gloriamos en las tribulaciones? Eso ya lo vimos en Santiago capítulo 1, lo vimos en muchos lugares, pero el apóstol Pablo en Hechos 20 dice lo mismo, ¿verdad? Nos gloriamos en las tribulaciones. En 2 Corintios, aquí en el capítulo 12 y 13 también, ¿verdad? Cuando soy débil, soy fuerte. ¿Por qué nos gloriamos en las tribulaciones? Y la contestación es sabiduría, hermano. La contestación es que recibimos de Dios. Cuando estudiamos su palabra, ¿saben lo que recibimos? Entendimiento, conocimiento, sabiduría. Sabiduría diciendo el conjunto de conocimiento con entendimiento. Pero entiendes lo que lees. ¿Cómo podré? Dijo el eunuco. Y le predicó a Cristo Jesús. Cuando llegaron a cierta agua, el eunuco dijo, ¿qué hay agua que impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo, si crees bien puedes. Ambos bajaron al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Y cuando subieron del agua, ¿no? Había sido sepultado para matar a sus pecados. Dice, el eunuco se fue gozoso en su comunión, gozoso. Si no te has bautizado, yo no he visto una persona bautizada, a no ser que sea un bebito que no sabe lo que está pasando, hasta se puede chillar a veces. Pero una persona adulta que entiende lo que está haciendo, no he visto que salga del agua llorando, sino llorando en todo caso de felicidad, sonriendo, porque sabes que eres como un niño recién nacido, con una piel de bebé, porque te quitaste todos los pecados, te lavaste los pecados, te lavó Dios los pecados. Arrepiéntanse para el perdón de sus pecados. Eso es 2:38. Tan importante saber lo que ha pasado. Entonces, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Ahora nos damos cuenta, ¿verdad? Así como nosotros disciplinamos a nuestros hijos para su bien. No es que nadie le gusta la disciplina, pero después se da cuenta de que era para su bien, ¿verdad? La tribulación produce paciencia, la paciencia carácter probado, y el carácter probado esperanza. Y la esperanza no desilusiona. Esta esperanza por la fe que tenemos en el poder de Dios para salvarnos a través de Jesucristo, no desilusiona, hermanos. Me encanta esa palabra, no nos avergüenza, dice otra traducción, no vergüenza. Vale la pena tener esta esperanza. La gente se burla de nosotros, dice, estos están locos, creen que se van a ir al cielo, ¿verdad? Creen que se van al cielo, pero no es cierto, no estamos locos, hermano, no estamos locos. Tenemos una verdadera esperanza, porque el amor de Dios, oigan bien, el carácter que Dios estamos conociendo aquí, que estamos presentando, que Romanos está presentando este libro, ¿cómo es? No es un Dios que está castigando, enojado, constantemente severo, haciendo cara fea a todo el mundo, no, dice Dios, el amor que Dios ha derramado en nuestros corazones. El mensaje, hermanos, tiene que penetrar hasta el corazón, en nuestros corazones, por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Deja que la palabra penetre en ti. Deja que Dios penetre en ti. Deja que Dios entre en tu corazón. Recibir la palabra implantada, dice Santiago capítulo 1, versículo 19. ¿No? Con mansedumbre, recibir con mansedumbre la palabra implantada. Deja que entre a tu corazón. No lo resistas. La palabra es maravillosa. La palabra de Dios, Dios es maravilloso. Dios quiere estar contigo. Dios mandó a su Hijo para morir por ti, por mí. Él quiere perdonarte tus pecados. No quiere verte sufrir. Él sabe, hermanos, de quién estás aquí. Y Él te puso aquí. Puso a tus padres aquí. Puso a Adán y Eva aquí.
nos tenía que castigar, pero ya tuvo misericordia y decidió pagar por nuestros pecados. Desde antes de la fundación del mundo, la salvación es a través de Cristo Jesús. Versículo 6, porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo, Cristo murió por los impíos. ¿No? O sea, que éramos impíos, lejos de Dios, haciendo lo que se nos da la gana, más preocupados por nuestras carreras, nuestros trabajos, nuestras obligaciones, nuestros vicios, nuestros placeres, entregados a todas esas cosas, nuestras venganzas que queremos tener, las peleas, ¿no? Las familias del mundo. Yo vengo de una familia mundana, o sea, si no hay una pelea por día, no hemos vivido. Ya hasta los extraño, ¿verdad? Hablaba con la suegra, 101 años tiene, y le preguntábamos, ¿hace cuánto que es viuda? Hace 38 años. Y no extraño a su marido, sí, no tengo con quién pelear, ¿verdad? La vida con el Señor es diferente, ¿no? Es totalmente diferente. Cristo murió por los impíos, porque difícilmente habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno, pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese concepto, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Nosotros no somos así, nosotros estamos dispuestos a perdonar cuando alguien te pide perdón. Cuando está la pareja enojada, el marido y la mujer, y yo le pregunto, ¿y has perdonado a tu marido? No, pues no me ha pedido perdón. Hasta que me pida perdón, entonces le perdono, ¿verdad? O en el mejor de los casos, le digo, ¿le has perdonado a tu marido? No, se lo voy a perdonar, pero quiero que espere unos 15 días más para que sufra, ¿verdad? Entonces, la actitud mundana es totalmente diferente. Pero Dios mostró su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Aquellos soldados romanos que estaban crucificando al Señor, ellos no sentían ningún problema de conciencia sobre eso, estaban haciendo su trabajo. ¿Y qué hizo Jesús de la cruz? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Ese es nuestro Dios, ese es el Dios del que estamos hablando. Entonces, versículo 9, mucho más habiendo sido ahora justificados, la palabra, fíjate bien, ahora sí vamos entendiendo, justificados por su sangre, seremos salvos de la ira. ¿La ira de quién? La de Dios. Porque Dios es capaz, cuando tiene ira a Dios, Él puede destrozar. Tsunami es poquito, ¿no? Un volcán, un temblor, un terremoto, grado 7.8, no es nada en comparación a lo que Dios puede hacer. Eso y muchísimo más, y muchísimo peor, ¿verdad? Que se mueran 7.000 gentes, puede morir todo el mundo puede explotar en un momento dado si él quiere, ¿verdad? Esa es la verdad del asunto. Somos justificados por su sangre. Seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Otra vez, hay que llegar con Dios, con Jesús, a través de Jesús, la puerta, pero no llegar, ¿qué hubo, papito? ¿Cómo estás? Este es nuestro Dios, es un Dios que merece adoración, merece piedad, llegar a sus pies, llegar con reverencia, pero es nuestro papi, pero llegar con reverencia. Los que nos quiere como un papi mejor, ¿sí? Pero llegar con reverencia porque es Dios. Él te hizo, Él te hizo a ti y a mí. Él con el afán de obedecerle, no de aprovecharse, ¿no? Por eso Él dice como niños, si no os hacéis como niños, no podéis entrar al reino de los cielos. Y cuando mis nietos eran muy chiquitos, recién nacidos, más pequeños, un poquito más grandes, tenía ya 2 años, 2 años y medio, 3 años, llegaban y me abrazaban así en las piernas y abuelito, abuelito, me dicen Lolo, Lolo, Lolo.
me querían mucho. Ya cuando tenían 5 años llegaban, lo que me trajiste. Ya cambió, hay interés, ¿verdad? Entonces está hablando de la forma que tenemos que llegar, ¿verdad? Salvos de la ira de Dios por medio de Él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios, ¿se acuerdan? ¿Quién pecó? Nosotros. ¿Quién se arrepintió? Nosotros no. ¿Quién pagó? Él. ¿Quién fue castigado? Él fue castigado en lugar de nosotros. No nos olvidemos de eso. Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. No pagar cualquier fianza. No pagar cualquier fianza, sino la vida del Señor. Fuimos comprados con sangre. Y no con cualquier sangre. No la de machos cabríos. No la de ovejas. No la de toros. No la de, ¿verdad?, cabritos. Nada de eso. La muerte de su Hijo. Mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Si Él se hubiera quedado muerto, ¿qué esperanza tenemos? ¿Verdad? A lo mejor el Padre estaría enojado con nosotros, va a decir, no, mira, por tu causa murió mi hijo, ¿verdad? Te voy a castigar, pero no, no es así. La muerte de su Hijo, mucho más habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, fíjate, empezó desde el versículo 2, ¿verdad? Somos firmes, nos gloriamos en la esperanza. Y no solo eso, y otra vez dice aquí, y no solo eso, qué maravilla, y no solo esto, ¿verdad?, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Os rogamos, dice el apóstol, como si fuésemos embajadores de Jesucristo, reconciliados con Dios. Ese mensaje es tremendo, ¿no? Esta enseñanza para nosotros es tan básica, pero tan importante y que debemos de tener pegadas a nosotros. ¿Ok? Ahora sí ya me pasé de a tiro, perdóname, me emociona este libro a mí para enseñarlo cada vez. Ya es la segunda vez desde la pandemia que lo enseño. Escucho sus comentarios, perdonen tanto hablar, pero esperamos que hayamos entendido. Comentarios, por favor. Preguntas. Hermano, Ven. bueno, me gustó mucho el texto de 2 Corintios capítulo 5 y me gusta mucho enfocar desde el 17, ¿va? Dije nueva criatura, y el 21 somos embajadores. Yo veo que Pablo como que nos está diciendo que nos da una identidad de lo que somos. Si somos nuevos, somos embajadores de Jesucristo. Entonces como que no tenemos que, si somos embajadores, tenemos que luchar por esta situación. Y ese enfoque que Pablo da ahí en esos versículos, por ejemplo, de 6 a 8, el amor incondicional, porque él dice que murió antes, ¿no? O sea, voy a morir por esto que son pecadores. Pues desde cuando aún éramos pecadores, o sea, no puso condición, ¿no es cierto? Se mejoran, así voy a morir. Ya me imagino, por ejemplo, viendo a Jesucristo, y me gusta mucho también ese enfoque cuando él dijo en Juan 10, 17, 18, yo doy mi vida, la doy y la vuelvo a tomar. Eso nos da una esperanza, una seguridad que así como Jesucristo, Él es el Rey de nuestras vidas. Así también vamos a nosotros a resucitar, como usted decía, lo poderoso que es la resurrección.
el final de esos versículos del 9 al 11, ahí es donde nos enseña el enfoque nos da bien clarito el enfoque de la muerte de Jesucristo. Y es la forma como nosotros somos reconciliados. ¿Cómo somos reconciliados con Dios? Porque para Dios de su infinito nos miraba, no hay en la tierra no hay tan solamente uno. Entonces esa reconciliación, somos salvos de la ira de Dios y tenemos la esperanza de la vida eterna si no le fallamos en el camino. Que el Señor les bendiga. Bien. Gracias, Iván. Adelante, Gerson, Kenny. Ajá, un momento. Ok, buenas noches. Yo quiero decirle ahora que a través del bautismo nosotros somos justificados y nosotros nos acompañamos y nos reconciliamos a través de Dios, gracias a la fidelidad y a la fe que nosotros nos desarrolla esa unión en Cristo Jesús. Es la opinión de mi esposo. Tremendo. Excelente. Gracias. No, eso cortico, me da pena es lo que está diciendo. No, no, está. Muchas gracias, hermanita linda. Noender. Ahorita estaba, bueno, gracias a Dios reflexionando que Jesucristo, que es Dios, hecho hombre, y porque Él es el nuevo Adán. Y se entiende, o sea, la confusión en el mundo de que eh, hace figuras de lo que no entiende o desconoce para adorar o buscar a Dios a través de su fuerza. Es el engaño del pecado. Y Dios nos regala es su amor y nos entrega la fe, que también es dada por Él. Y no tenemos que hacer nada. Es el amor de Él que obra en nosotros. Y como Jesús es el nuevo Adán, su esposa perfecta es la iglesia. Claro, Él vino de una mujer, pues, que su madre en este mundo, María, pero Él tiene que hacer la representación de un nuevo Adán y morir para que, bueno, por su sangre, y esa costilla que fue removida en la cruz, para que nosotros naciéramos dentro de la iglesia, fuéramos añadidos a través de Él. Y por eso es que sí, Jesús tuvo hijos, que somos todos los nacidos en Cristo. Y no para gloriarnos, sino para darle gloria a Él. No es que, por eso las obras que nosotros hacemos son dadas por nuestra fe, para que nosotros no nos gloriemos. Y si hacemos algo, sí, imagínate el amor de Dios tan grande que si hacemos unas pequeñas obras, Él igual nos las cuenta como deuda para recompensarnos por lo poco bien que hacemos. Y entonces es la fe la que nos lleva a la excelencia del amor de Dios en Cristo Jesús. Y eso estaba reflexionando, pensando y bueno, lo comento. Bien, gracias. Jesús Ender. Está Gerson, Javier. Comentarios, Kenny. Alberto. Bueno, Roberto, me encanta el versículo 3 que dice que, y no solo esto, sino que también nos gloriamos de los sufrimientos porque sabemos que el sufrimiento nos da firmeza para soportar. Y ahí sigue la explicación y esa firmeza nos permite salir aprobados y el salir aprobado nos llena de esperanza y esta esperanza no nos defrauda porque Dios ha llenado con su amor nuestro corazón por medio del Espíritu Santo que nos ha dado. Y de verdad eso para mí es
es gracia, ¿no? Es la gracia de Dios. Es como su amor infinito. eh, a veces, bueno, nuestra naturaleza humana no nos da la mente para comprender a veces lo inmensurable, lo inmenso que es ese amor que Dios tiene por la humanidad, por su creación, por todos nosotros. Y, y que a pesar de la tribulación, cuando estamos en la fe, cuando estamos en este camino de fe, en el camino de Cristo, cualquier dificultad pues se hace más llevadera. Jesús dice, ¿no? Mi yugo es ligero y la carga es ligera. Y, y todo se relaciona, ¿no? O sea, nosotros podemos buscar cualquier ejemplo en la palabra, en la Biblia, que nos va a llevar allí, ¿no? A la gracia de Dios, al amor. Y, me encanta que por medio de la fe, y doy gracias a Dios por conocerle, eh, por la fe nosotros podemos hacer más llevadera la vida y más felices de saber que por esa fe y por el camino y por la luz, de conocer la luz y de conocer a Jesucristo, pues entonces nosotros tenemos un lugar apartado bien bueno y bien bonito cuando nos toque ir al encuentro. Entonces me encanta ese versículo 3 de Romanos 5. Bueno, así es, Kenny, gracias. Hermano Wendy. Andy. Hermanito Roberto, yo estaba viendo acá el 5:7, dice ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. O sea, nosotros siempre estamos viendo el que hace bien las cosas y todo, pero Él murió por todos nosotros siendo pecadores. Entonces Él nos muestra también el pleno amor misericordioso que tiene Jesús y Dios por nosotros. Amén. Eso es tremendo, ¿no? Pues, si Wendy quiere decir algo, Yo quiero hablar. No, Janet, Janet, adelante. voy. Yo creo que este capítulo de Romanos 5 está muy, muy lindo, porque es como la fórmula perfecta que tenemos nosotros como cristianos, porque teniendo fe más Jesús, más Jesucristo en nuestra vida, y podemos llegar a Dios. Y esto nos va a otorgar paz, porque allí está escrito, nos va a otorgar gloria en las tribulaciones y nos va a dar paciencia. Que la paciencia es algo que siempre necesitamos, por lo menos nosotros que vivimos acá en Venezuela. Hay momentos duros y pruebas, tribulaciones difíciles y muchas veces uno dice, oh Dios, oh Jesús, ayúdame en este momento duro, difícil, cuando se va la luz por horas o algo así, un ejemplo. Y es algo que muchas veces, por lo menos yo lo he sentido, que Dios me ayuda y me da fe que todo puede continuar bien y va a mejorar. Y es hermoso que a través nos ama tanto Dios, el amor de Dios es tan grande que nos otorgó a su Hijo para que nos diera, derramara en nuestro corazón toda la gloria y la gracia que tiene para con nosotros. Entonces, muy lindo Romanos 5, me gustó mucho. Wendy. Me toca Wendy primero y después Alex. Ok, empiezo. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Mi opinión personal en esto. Por ejemplo, cuando yo tengo muchas complicaciones o dificultades, entonces
tengo a Jesús en mi vida y Él a través de la palabra de Dios me enseña a ver con claridad, a tener proyectos de vida más específicos y Él nos salva porque realmente Él nos justifica, nos presenta ante Dios justificado, nos presenta ante Dios bendecido. Y eso es lo que Él hace y derrama el amor en nuestros corazones, gracias a lo que nosotros, a pesar de que nosotros no podamos entender o comprender la necesidad de Él. Él realmente con nosotros lo que tiene es una interacción que nos hace llevar hacia el Padre. Y esa interrelación es lo que nos genera a nosotros paz y es lo que a nosotros nos da a través del Espíritu Santo ese ánimo y es el que nos da a nosotros ese amor y el que nos da a nosotros toda esa gracia, todo lo que significa para nosotros en la vida próspera. ¿Okay? Amén. Muchas gracias. Bien, gracias Wendy. Qué linda. No Alex. puedo interpretar todo porque se queda congelado, pero un poquito, pero está bueno, se olvidó, se entendió bien. Alex. Muy buenas noches, mis amados hermanos. Hoy que andaba con los hermanos, porque los sábados salimos a predicar el Evangelio, nos conseguimos con una señora y su hija que nos abrió la puerta para predicarle. Y ella decía que, ¿por qué la salvación tenía por qué para ser salvo, decía ella, ¿por qué para ser salvo yo tengo que pertenecer a una iglesia? ¿Verdad? Ella decía, ¿cuál es la relación? ¿Qué relación hay entre que yo pueda ser salvo y yo tengo que asistir a una iglesia, participar en una iglesia? Entonces, el hermano, para mí fue maravillosa la prédica evangelística del hermano, cuando enfocó toda la salvación entrelazado con la iglesia. Y ahorita que estamos estudiando este pasaje donde dice felices en la gracia, yo decía, qué maravilloso, ¿verdad? Hoy, uniendo tanto el estudio evangelístico de esta tarde con estas dos señoras, estas dos mujeres que abrieron las puertas de su casa, qué lindo. Y este estudio yo decía, qué lindo, porque ser felices en la gracia y que el Señor nos resguarde en su cuerpo y que podemos pasar por muchas tribulaciones. Yo puedo estar pasando por una situación difícil y yo simplemente puedo decir, hermano Roberto, hermana Andrea o hermano Iván, hermano Joel, oren por mí porque estoy pasando por eso. Claro, vamos a orar, ¿verdad? Saber que estamos unidos en esta gracia maravillosa, que no estamos solos, que no importa lo que pase, que la hermana dice, bueno, estas situaciones que estamos viviendo en Venezuela somos muchísimos los que estamos orando por Venezuela, ¿verdad? En muchas partes del mundo, apoyándote en esa oración en la cual tú padeces porque estás viviendo en ese país. Pero habemos gente venezolanos que estamos afuera, que estamos rogando y clamándole a Dios por el país. Entonces, no, tú tampoco estás sola en esa oración, sino que somos todo un cuerpo, ¿verdad? Somos toda una familia que estamos unidos en la tribulación, en el sufrimiento, que eso no nos va a hacer perder jamás estar felices en la gracia. Muchas gracias. Gracias, Alex. Comentarios siempre positivos. Hermano Javier, hermano Alberto. ¿Qué falta? Hermano Nelly, ¿algún comentario más? Muchas gracias, hermano Joel, por su interpretación a todos. Aquí está Javier. Adelante, Javier. Buenas noches para todos. Gracias. Bueno, muy precioso este capítulo y el título pues está bien puesto, porque dice
resultados de la justificación. Y a través de este pasaje, lo que podemos ver son todo lo que Se congeló Javier. Mejor si puede apagar su video para que no se corte. Ya está sí bien. ve. Allí ya, bueno. Entonces, como para nombrar algunos resultados, pues primero somos justificados, pues por la fe, tenemos paz para con Dios. También tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. También nos gloriamos en las tribulaciones. Más adelante, me gusta al final del pasaje, cuando dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Es uno de los capítulos muy hermosos que podemos ver aquí. Y podemos apreciar más la salvación, porque Dios nos da estas pruebas y son reales ya entendiendo y apropiándolas. Se congeló otra vez. Ahí está otra Bueno, vez. creo que hasta allí no llego. Gracias, Javier. Gracias. Albertico, ¿tienes algo que decirnos? Bueno, me encanta toda la Biblia. Todo está tan completo y tan lleno de la gloria del Señor que me da tanto gusto, me da tanta seguridad, me da tanta fe, tanta alegría de que poder estar juntos pues en la iglesia, tantísima gente y Dios sentado allí con esa paciencia enorme, con ese enorme amor, esperando por cada uno de nosotros, como si nos necesitara en gran manera, con todo esto que Él pide, que le amemos, que tratemos de tener un corazón recto. Aquí leíamos en 2 Corintios 5, donde dice que aquí vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Y salimos del cuerpo y vamos a la presencia del Señor. Pero siempre nos sentimos en su presencia. Y no sé, Pablo diferencia un poco aquí el estar en el cuerpo y ausente del Señor, y estar fuera del cuerpo e ir allá a la presencia del Señor. Sí, lo siento como algo como físico, ¿no? En ambos casos, porque si estamos ausentes, si estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, o sea, no lo estamos mirando, pero lo estamos sintiendo, estamos
percibiendo y recibiendo toda su gloria, toda su ayuda, todas sus bendiciones día y noche. Y quisiéramos, a veces digo, Señor, veo tantas cosas, tanta injusticia en el mundo que quisiera partir ya. Me aburre tanta injusticia y tanta desgracia en este mundo. Pero entonces, Pablo también se goza, ¿verdad? Dice que me gozo no porque hayáis sido contristados, en 2 Corintios 7, 9. Ahora me gozo no porque hayáis sido contristados, sino porque fuiste contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padeciese por nuestra parte. Entonces el hermano allí decía, que el dolor nos ayuda a comprender más la cosa, porque nos hace más humildes, nos hace agachar la cabeza. Y yo pensando pues que a veces he sido tropiezo para algunos, para mi propia esposa, cuando no le respondo como debe ser. Entonces, digo, caramba, hay que estar pendiente de ir avanzando en nuestra limpieza y no dando cuenta, para algunos ya cualquier pecado, por pequeño que sea, nos va a estorbar, le va a estorbar a otros. Entonces, siempre estemos presentes o ausentes, o sea, estamos presentes, estamos ausentes, según Pablo estamos ausentes porque estamos en el cuerpo, pero es cuando más debemos de luchar, ¿verdad? Y quizás muchos no hemos sufrido, tanto como otros, y no nos damos cuenta de lo que podemos ser tropiezo para uno. El pecado puede ser pequeño para nosotros, pero para Dios creo que es igual, sea grande o sea pequeño. Yo creo que no hay tamaño, entonces tenemos que tener cuidado. Así nos parezca un pecado muy pequeño, estar pendiente de eso, de limarlo, de sacarlo y de no ser tropiezo para nadie que esté cerca de nosotros, como nuestra esposa, un hijo, un familiar, un mismo hermano que está cerca de nosotros. Siempre estar pendiente de estar limpiándonos, lavándonos con su sangre, con la sangre de nuestro Señor, pero no dejarlo allí como que siga, como que nos vamos a tener que estar limpiando de pecado todo el tiempo, sino quitarlo. La madurez es necesaria, el dolor es necesario, la sangre del Señor es necesaria, pero es necesario que también nosotros estemos pendientes allí a cada día, sin pereza, sin flojera, trabajando en ello. Por muy pequeño que parezca ese pecado, podemos estar estorbando a alguien que está cerca de nosotros o al mismo Dios o al mismo Espíritu Santo. Entonces, quería traer eso a colación. Estar siempre atentos, siempre diligentes a estar limpiando cualquier puntico negro que tengamos ahí. Y gracias a todos por estar aquí y estar ayudándome a que yo vea esas pequeñeces que pueden estar estorbando en mi vida, con mi familia o con alguien que esté cerca de mí. Entonces, hay que estar pendiente, pues sea muy pequeño el tropiezo, hay que estar ahí para poderlo quitar y quitarlo de raíz para siempre. Amén. Gracias, Alberto. De una vez aprovechamos para que nos dirijas en la oración para cerrar. Muchas gracias a todos por su atención, su presencia, sus comentarios. Pues Alberto, por favor, ¿nos puedes dirigir en la última oración? Sí, cómo no. Ok. Oremos entonces, hermanos. Señor, adorado Padre Celestial, te queremos infinitamente, Padre, dar gracias por esta clase, por este día, por este sustento y abrigo también, y porque podemos ver tu gloria, Padre,
a cada día. Y en nuestras pequeñeces, Padre, que pueden llegar a turbarnos a nosotros mismos o a quien nos rodea, queremos y te pedimos, Padre, que las pongas a la luz del día, Señor, y que no nos hagamos obstinados, por pequeño que nos parezca que sea nuestro pecado, nuestro tropiezo para otros, trabajar en ello, Padre, trabajar en ello tan fuerte como sea necesario, Padre, para que ese tropiezo, ese pecado pequeño, no se haga grande, Padre, ante ti ni ante los que nos rodean, sino siempre estar diligentes, Padre, para limpiarnos de una vez por todas, Padre, lo que nos estorbe o lo que podamos con ello estorbar a otros. Gracias, Señor, porque tenemos ese dolor, primeramente ese dolor de nuestro Señor Jesucristo, y ese dolor en nosotros, Padre, que nos hace ver las cosas, los obstáculos que puedan estar en nuestra vida, Señor, y así ir limando las perezas y dejar que tú hagas y vayas haciendo junto con tu Espíritu Santo, Padre, y junto con la sangre de tu Hijo, ese camino más liso, más fácil de recorrerlo a cada día y ayudar a cuantos nos rodeen, Señor. Los que están más cerca de nosotros y los que pueden estar lejos también. Ayúdanos, Padre, a seguir adelante, sincerarnos a cada día, Padre, con nosotros mismos, contigo y con todos, Padre. Qué bueno, Padre, es tener estas clases, tener tu santa palabra, tu santa voluntad, tener tantos hermanos que están dispuestos a ayudarnos, Padre, ayudarse unos a otros. Qué bello, Padre, es poder tener a tu iglesia presente, no solamente en el sitio donde vivimos, sino a través de este internet, de estas redes, tener a tantos hermanos buenos cerca, Padre. Gracias, mi Dios. Te rogamos, pues, por todos y por todo, Padre. Los que están enfermos, los que están privados de la libertad, los que no se han podido conectar en este día porque no tienen estos equipos. Tú sí puedes llegar a ellos, Padre, a través de tu Santo Espíritu, a través de muchos que llevan el Evangelio, de esos hermosos pies, Padre, que pueden llevar ese Evangelio hasta cada uno de esos rincones, Padre, donde nosotros no podemos llegar, pero tú sí llegas a ellos, Padre, a través de los hermanos, a través de la oración, a través del dolor que nos hace orar, Padre, y estar de rodillas, tener un corazón contrito y poder llegar a tantas personas, Señor. Gracias, mi Dios. Sigue con nosotros, Padre, y nosotros seguiremos contigo con toda esta ayuda, Señor, con la que podemos contar. Es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que te oramos. Te damos de nuevo infinitamente las gracias, Padre. Amén y amén, Señor. Amados, buenas noches. Le voy a pedir un favor a los que tienen la cámara encendida. Hagan así, hagan así. Esto significa felicitaciones, porque hoy es el Día Internacional de los Sordos. Dígale felicitaciones a Wendy y felicitaciones. Porque ellos son sordos y hoy es el Día Internacional de las Personas Sordas. Para que feliciten. Felicitaciones. Hoy es el Día Internacional de la Lengua de Señas y las Personas Sordas en todo el mundo. Hoy se está celebrando el Día Internacional de ellos. Eso, mire, ya el hermano sabe aplaudirme, papá. Ay, qué bueno. Gracias por la ayuda, dijo Wendy. Gracias por la bendición y el amor. Gracias. Lo que dice Wendy. Pero hoy es el día de ellos. Felicitaciones. ¿Ok? Amén. Ya pueden decir amén en lengua de señas. Amén. Ya pueden decir Dios los bendiga. Dios los bendiga.
Es una seña mundial. Se hace así. Bueno, mire cómo está haciendo Wendy. Miren cómo está haciendo Wendy, ¿dónde está Jenny? Dios lo bendiga, ¿eh? Dios lo bendiga. Amén. Hoy es el día de ellos, no mío, de ellos. Amén. Amén. Bendiciones, hermano. No, muchas felicitaciones. Nos vemos mañana en espíritu, en el servicio, en la iglesia. Bendiciones. Gracias, Roberto. Gracias, hermano Roberto. Una buena noche Gracias, para Roberto. todos. Dios lo Amén. guarde. Gracias a todos, hermanito. Dios me lo bendiga, mi amado Javier, hermanito. Los hermanito quiero Javier, qué mucho. gusto. Bendiciones, Chao, hermanito hermano, Javier. cariño. Chao, Saludos. bendiciones. Abrazo, Javier, Andreita, Javier hermano José, Eder, a buenas noches, todos. hermano. Chao, hermanita Chao. Nelly, Muchas gracias. hermanita Hasta Ali, mañana, Albertito, hermanitos. qué bueno, noche. gracias. Chao. Bendiciones, Robertito. Tané, Todos comentaron Chao. buenas. hermano Javier, Chao, chao, hermano Gracias por la Alberto, clase. Chao, señor hermano Alberto. Chao, Roberto, hermanita. Chao, Abrazo. Alberto. Jenny. Gusto verte. Quiero mucho. Los Bendiga. quiero mucho. Chao, Wendy. Por algo estaba recordando ahorita la vez que monté a Nevado, iba contigo a la finca. Ah, Sí. ¿cómo no? ¿Está hablando conmigo? Sí. Cuánta fuerza tenía ese animal y bueno, y Dios nos cuidó muchísimo. Sí, claro, Ender, cómo no, me acuerdo mucho que buenos recuerdos tenemos siempre, siempre. Gracias a la iglesia, Gracias a gracias Dios. al Señor que nos ha unido tanto y nos ha dado tantos ratos de gozo, ¿no? Bueno, Y lo que falta. gracias por su ejemplo de humildad. Siempre, sí, Amén, y la amén. sencillez. Chao, hasta mañana. Los quiero mucho. Nos vemos la otra Se semana. cuidan mucho. Dios bendiga, Ender. Amén. Una Dios buena bendiga. noche para Amén. todos. Buenas Gracias. noches. Buenas noches, Javier. Saludos a Todo. Blanquita. Bueno, gracias, Roberto. ¿Cómo están todos por allá? Bien y Todo bien. bien, gracias a Dios. Qué bueno. Está lloviendo todo el santo día y ayer también, gracias a Dios. Se necesitaba mucha agua aquí. Estaba todo Uy, muy aquí seco. han dicho que va a llover y que va a llover hace como 2 semanas y no, Nada. 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 Dios quiera que todo salga bien. Sí, Se llevó el carro Gustavo siempre. sí, se lo llevó ayer. Ok. Se fueron a la La boda fue de hoy, su ¿verdad? sobrina. La boda fue ahora. La boda ya debe haber pasado. Debe haber Ya, pasado, más- ok. ya deben estar de regreso algunos, muchos. Miguel, que estuvo allá, ya debe estar casi para regresar. Ok. Dice que es como a 2 horas de acá. Sitio muy ¿Ah, sí? bonito. Sí. Ok. Por ahí mandó Miguel unas fotos de la familia Qué bueno. cuando llegaron allá. ¿Y Jay cómo está? ¿Cómo siguió? Bien, está bien. No, tranquilos. Hoy fuimos al cumpleaños de uno de los bisnietos. De Cumplió un ella, año. Lucas se llama. Lucas. Por ahí Vive tiene en Marcos. una ¿Cómo? granjita. Vive en una Sí. granja. Fuimos a la granja. Estaba lloviendo fuerte y la fiesta la hicieron en el granero, no en la casa. Ay, En figúrate, qué el bonito. granero, así, con techo de lámina, así. Estaba lloviendo y hacía un ruidero ahí. La lluvia, ¿no? ¿Qué tal? Pero bonito. ¿Cómo arreglarían ese Sí, granero muy de bonito? bonito, sí, todo natural. Entonces le llovió. Sí, piso de tierra con heno. Ahí. Sí, muy rústico. Muy original. Muy Sí, muy original. rústico. Qué bueno. Muy natural. Así es. Magnífico. Los niños Eh, jugando en la tierra ahí. Pues sí. Hoy hubo un paseo con la tercera edad de acá Ah, hoy no, fueron pues, a la cárcel, ¿a dónde fueron? sí, yo iba ahí, pero nos dijeron que había una oportunidad de un carro bueno y fuimos y lo perdimos, no sirvió. Ah, bueno. Dejamos de ir por ir a comprar un carro porque tenemos que comprar carro para poder viajar y por eso no hemos viajado y estamos en eso. Y bueno, no quiero que nos agarre llegando allá a Colorado mucho frío, pero porque la temporada que vamos a pasar para allá es justamente en el invierno. Que no nos gusta mucho esa idea, pero vamos a ver. Ellos quieren que probemos allá, pues allá estaremos. Si nos tira el invierno para acá, pues para acá volveremos otra vez. No sabemos. Pero, Que se haga la voluntad del Señor, ¿verdad? amén.
Ok. Pues sí, así es. ¿Vas a descansar ya? ¿Perdón? ¿Vas a descansar ya? ¿Ya cenaste y todo? Ya cené, ya terminé las actividades de hoy. Está viendo la televisión, va a ver las noticias un rato y nos acostamos. Mañana es otro día. Mañana, Claro, ¿vas a ver noticias ahorita un poquito? ¿O ya viste noticias? no, vamos a ver si estuvimos fuera en la tarde, fuimos a la fiesta del niño. Entonces, Ah, pero tú estuviste conectado con la fiesta de matrimonio. y, del bisnieto. Hemos Ese estado fue que se casó. como a media hora de aquí, Ah, fue que en algún la granja. cumpleaños. Sí, que cumplió un año, el bisnieto. ¿Qué tal? Pues, ¿Ese es hijo de quién? es hijo de la nieta de Jane. Ay, No, figúrate. tienen dos hijos ellos. Ya tiene varios bisnietos de ella, ¿no? Sí, tienen uno, dos, tres, cuatro bisnietos. Imagínate tú. Qué bendición. Yo nomás tengo bisperros. No, tú tienes nietos ya grandes. Nietos sí, pero bisnietos nada. Tengo bisperros nomás. Pero pronto, yo creo que pronto. Un día de estos, ¿verdad? Bueno, entonces, Ándale, saludos eh, a Inés, por favor. ok, pronto llevaré la camioneta a hacerle a ver si le sacamos ese papel, ese sticker. Ah, bueno, Yo te aviso tranquilo. cuando lo haga. No, Yo te aviso. Bueno, Dios te bendiga. Que descanse. cuídese No sé mucho. si hablé mucho también a lo último yo. No, Oración tremendo, larga y ¿no? todo. Excelente, excelente todo. Todo edifica, todo edifica. Amén, amén. Pues Dios te bendiga. Ok, se cuida mucho. Te amo mucho. Cuídense. Un besito para Sí, Jane. Chao. claro, igual con Inés, cuídese. Bye. Ok, chao.